de la oración. Y uno de los hombres más grandes de la oración fue Jesucristo, hermano. Él se desaparecía por las madrugadas y se iba a orar. Se iba a orar. Cuando los apóstoles se despertaban, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se fue Jesús? Y lo iban a buscar. Y dice que se había ido muy de mañana. Se había ido a orar. ¿Y qué hora es muy de la mañana? ¿Las 2 de la mañana? ¿La 1 de la mañana? No dice la Biblia qué hora, pero dice muy de mañana. Y luego, hermanos, de repente se iba a orar en las noches. Pedro, Juan y los demás se dormían. Y Señor Jesús orando, hermanos, en la noche. Él, siendo el Hijo de Dios, orando, hermanos. Amén. Y eso le pasó la enseñanza a Pedro y a Juan. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos miraban cómo el Señor Jesús oraba. Y ellos lo tomaron para ellos mismos. Y ellos practicaban la oración y estaban orando. Pasaban mucho tiempo en la oración. Y ellos no hacían nada si antes no oraban. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían? Perseveraban en la oración, se mantenían orando. Hermanos, el arma más poderosa que tiene el cristiano en sus manos es la oración. Yo no sé qué tanta fe le tenga la oración. Hace como 6 años, más o menos, secuestraron a una de mi sobrina. La secuestraron y nos llega el aviso que la habían secuestrado y estaban pidiendo mucho dinero. Y tal vez les llegó el aviso porque se pidió oración a las iglesias, se pidió oración a nivel asociación. Y había hermanos que me hablaban: hermano, ¿cómo está su hija? Porque ella se llama Evelyn de los Santos y pensaban que era mi hija. Digo, no es mi hija, es mi sobrina. Hermanos, si nosotros estábamos en esos días, teníamos la semana de la escuelita bíblica y cuando nos enteramos del secuestro, nos pusimos a orar. Ahí todos los niños que llegaban, los maestros de escuela bíblica, pasábamos aquí al frente y doblábamos nuestras rodillas, hermanos, y estábamos orando por mi sobrina y salíamos de la escuelita bíblica, nos íbamos a la casa de mi sobrina y ahí nos quedábamos, hermanos, la tarde y parte de la noche y seguíamos orando, doblando las rodillas, hermano. Creo que nunca había orado tanto como en esa ocasión. Nunca. Y los secuestradores, hermanos, tuve, no el privilegio tal vez, pero sí de estar con mi familiar, el papá de mi sobrina, y escuchar, hermanos, cómo le hablaban. La forma como hablan, cómo te ofenden, cómo te psicológicamente lo que dicen. Y decía ese hombre esa tarde: hoy necesito que deposites 100,000 pesos para cuidar la integridad de tu hija. ¿Qué significaba? Que no le iban a tocar, pues ella tenía en ese tiempo como 16 años, tal vez 17 años. Y mi familiar desesperado: ¿dónde consigo tanto dinero? Y viendo qué vendía y qué hacía. Y él necesitaba dinero. Y yo: tranquilo, vamos a orar. Pero él no iba a la iglesia, pues. Y él no me hacía caso porque él quería dinero para depositar. Y estuvimos, hermanos, en oración y la iglesia y mucha gente. Y miren, hermanos, al otro día le piden más dinero. Y ya no había más dinero. Y yo le decía: ya no tenemos dinero, ya no hay dinero. Y ya no te desesperes por ello, vamos a orar. Y ese día ellos, el papá y la mamá, aceptaron a Cristo en su desesperación. Yo más siento que fue desesperación que otra cosa. Hermanos, aceptaron a Cristo. Y más o menos como por eso a las 2, 3 de la tarde, liberaron a mi sobrina. La liberaron. Y los secuestradores la sacaron de donde la tenían y la llevaron a la parada del autobús. Y le dijeron: ¿tienes para tu pasaje? No tengo. Vente, vamos a dar para tu pasaje. Entonces le dieron para su pasaje, hermano. Le dieron para su pasaje y que agarrara y se fuera a donde vivía. No la tocaron. La regresaron viva. Hermanos, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, hermano, el cielo se mueve. Dios mueve sus manos. Una misión que ora, hermanos. Grandes cosas suceden.
no sucede por lo mucho que conozcamos. No sucede por lo fiel que seamos. Sucede, hermanos, porque cuando oramos, la Biblia dice que clamemos. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, ¿cómo es Dios que Él únicamente nos dice, háblenme, búsquenme en oración y yo les voy a responder? Mateo 7:7 dice, pidan y les voy a dar. Hermanos, cuando una misión, una iglesia, un grupo de creyentes, dice la Biblia, se ponen de acuerdo en oración, dice la Biblia que Dios responde, hermanos. Yo no sé si usted lo haya experimentado en su vida, yo no sé si usted lo haya experimentado en su familia, pero cuando nos ponemos de acuerdo, la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la Biblia, ahí estoy en medio de ellos. Cuando nos reunimos y oramos, hermanos, tengamos la completa certeza de que Dios escucha nuestras palabras, nuestros ruegos. En el 2003 más o menos, hermanos, bueno, yo acepté a Cristo en el 2001 me bautizo y todo, pero yo me alejé de la iglesia. No crean ustedes que fui un cristiano fiel desde el principio. Me alejé de la iglesia 2 años. Y no solamente yo, hermanos, arrastré a mi esposa. Ya le prohibí que fuera. Mi esposa también se desapareció de la femenil, no la vieron en la femenil durante 2 años. Y ya no fue ni a la femenil, ni a ninguna reunión. Pero hermanos, ahí viene la reflexión de Dios. Año 2003, sufro un accidente. Y en el accidente donde yo me lastimé la columna. Y ya no pude caminar. Y me empezaron a llevar los médicos. Y gasté dinero que tenía ahorrado, lo gastamos. Después mi papá, hermanos, él me estuvo apoyando, él pagaba los médicos, los medicamentos, él me mantenía, hermanos, porque yo no podía caminar, no podía sostener a mi familia. Y hermanos, y la hermana, yo miraba a la hermana Erdi, que mi esposa, que ella oraba en las noches, ella oraba, y a mí me daba coraje, me molestaba que ella orara, me molestaba mucho. No sé, algo se metió en mi corazón y era un coraje que yo tenía. Y de repente empezaron a llegar otra vez los hermanos de la iglesia a visitarme. Hermanos, miren, cuando ellos llegaban, yo ponía mi cara hacia la pared, no los quería mirar, no los quería oír, no los quería ver a los hermanos. Me alejé completamente y creció en mí una situación de incredulidad. Y me estuve llevando al médico y estuve yendo, pero la última vez dijo el médico, no podemos hacer nada por ti, así te vas a quedar. Lo único que podemos hacer es darte medicamentos para que el dolor se te quite, pero no podemos hacer nada más. Yo recuerdo que esa tarde me dijo la hermana Elvi, pide a Dios que te ayude, comprométete con Él, haz un compromiso con Él. Y me daba coraje las palabras que ella me decía. Y yo incrédulo, hermano, ¿cómo es posible si los médicos no me ayudaron? ¿Cómo es que orando Dios me va a ayudar? Y era incrédulo, hermanos. Y pasó más o menos como 5 o 6 días y ya no soporté más. Y en esa noche, hermanos, yo le dije a Dios, Dios, ayúdame. Si tú me haces caminar, yo te voy a servir. En lo que tú quieras, a donde tú me mandes, yo voy a ir. Pero si tú me haces caminar, todavía, hermanos, poniéndole condiciones a Dios. Hermanos, no sé cuánto tiempo pasó, pero un día Dios me hizo caminar. Y aquí estamos. Y fue como un martes, un miércoles, y al siguiente domingo, hermanos, nos fuimos al templo con mi esposa. No teníamos carro, no teníamos nada, nos fuimos. Caminé hacia allá. Y lo primero que hice fue, cuando llegué al templo, fue estar en el altar y dije, Señor, aquí estoy, para lo que gustes, para lo que mandes, en lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Y hermanos, y aquí estamos. Imaginé estar aquí en un púlpito, ¿no, hermanos? Mis planes eran otros. La preparación que tuve secularmente es otra. No era para estar en este lugar. Pero hice un compromiso con el Señor. Pero independientemente del compromiso, lo que quiero decirles es
que cuando nosotros oramos grandes cosas,